Es que, a ver, resulta casi imposible concebir el nivel de desesperación de este escenario. O sea, imaginen la situación. Totalmente. Es principios de 1764. 150 personas llevan meses cruzando el Atlántico Sur en mar abierto. Y su misión es monumental. Sí, fundar una nueva colonia en el fin del mundo. Exacto. Para compensar al Imperio francés por la dolorosa pérdida de Canadá. Y finalmente, divisan tierra. El momento de mayor alivio, digamos. Claro, desembarcan llenos de esperanza, listos para construir el futuro, y el golpe de realidad es devastador, porque no hay un solo árbol en el horizonte. Ni uno solo. Ni un tronco para levantar un techo, ni una rama para encender fuego. Y los vientos helados de la Patagonia ya empiezan a cortarles la piel. Yo la verdad estoy asombrado de que no se amotinaran ahí mismo. Bueno, es que es un inicio brutal para cualquier asentamiento. Y para entender la magnitud de esta hazaña, hoy tenemos sobre la mesa un archivo histórico fascinante en nuestro análisis. Sí, son unos documentos increíbles. Totalmente. Estamos analizando los diarios personales del propio Luis de Bougainville. El líder de la expedición. Exacto, el matemático y militar que lideraba todo esto. Y junto con sus diarios tenemos mapas detallados y crónicas de la época. Que son oro puro, la verdad. Lo son. Porque estos documentos nos permiten reconstruir cómo un proyecto, o sea, un proyecto de la alta diplomacia y de la ciencia de la ilustración, Sí. se transformó en cuestión de horas en una lucha despiadada contra los elementos. Y esa es precisamente la misión de esta inmersión profunda de hoy, entender la mecánica de esa supervivencia. Porque venimos de dejar a Bougainville zarpando en septiembre del 63 con este plan audaz. Pero el viaje hasta esa playa desolada en las Malvinas no fue una línea recta. Para nada. Las bitácoras muestran paradas vitales. Primero en la isla de Santa Catalina, en Brasil, y luego en Montevideo. Que fue una parada crucial, digamos. Claro, porque este desvío no era para estirar las piernas o descansar. Un imperio no se construye solo con gente. Necesitaban el motor biológico de la época. Caballos y vacas. Caballos y ganado vacuno, exacto. Y es justo en esa escala en Montevideo donde la expedición casi se desmorona antes de siquiera llegar a su destino. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la geopolítica del siglo XVIII era un campo minado. O sea, Francia y España estaban formalmente unidas por el Pacto de Familia. Claro, una alianza entre las monarquías borbónicas. Exactamente. En teoría, eran aliados íntimos. Pero en la práctica, la paranoia imperial gobernaba absolutamente cada decisión. Lógico, nadie confiaba en nadie. Nadie. Y el gobernador español de Montevideo, un hombre llamado José Joaquín de Viana, pues personificaba esta desconfianza. Me lo imagino viendo llegar a los franceses y pensando en lo peor. Totalmente. Recibió a las naves francesas, la fragata Lyle y la corbeta Sphinx, con toda la cortesía diplomática. Sí, faltaba más. Les permitió comprar víveres y demás, pero impuso una vigilancia asfixiante sobre ellos. Y a ver, tiene todo el sentido del mundo. Viana debía estar pensando, tengo a una expedición militar francesa, fuertemente armada, comprando ganado reproductor en mi puerto, y se niegan a decirme a dónde van. Es que era sumamente sospechoso. Muy sospechoso. Pero Bougainville jugó al despiste de una manera magistral por lo que veo en las fuentes. Compró lo necesario, sonrió, dio las gracias y zarpó hacia el sur, manteniendo el secreto absoluto. Dejando a los españoles, elaborando teorías conspirativas en el puerto. Seguro. Y este escape táctico nos lleva directamente al verano austral, enero y febrero de 1764. Llegan a la costa norte de las Malvinas y ocurre uno de los fenómenos más crueles de esta historia, la verdad. El gran espejismo. Sí. Desde la cubierta de los barcos, la tripulación entera jura estar viendo bosques frondosos en la costa. Y ese error de percepción es fundamental para entender, digamos, el colapso moral que vino después. Me imagino. Y ojo con esto, porque no fue una invención de Bougainville. Navegantes ingleses anteriores, como Richard Hawkins, por ejemplo, Sí. habían reportado exactamente lo mismo décadas antes. Pero a ver, un bosque no se inventa. ¿Qué era lo que estaban viendo realmente? Bueno, el engaño visual tiene una explicación física y biológica muy clara. En estas islas crece una planta nativa llamada pasto tussac. Pasto tussac.
Ok. Y no es un césped común, como el del jardín de una casa. Son unas matas enormes que crecen increíblemente juntas, formando unos montículos muy densos. Ya. Y las hojas de este pasto pueden alcanzar hasta 2,5 metros de altura. Pero un pasto alto, por muy alto que sea, no parece un roble o un pino. O sea, ¿cómo es que marineros tan experimentados confundieron hierba con madera maciza? Es una cuestión de falta de escala, principalmente. ¿Escala? Sí, claro. Cuando miras una costa desde el mar, tu cerebro busca puntos de referencia conocidos para calcular el tamaño real de las cosas. Ah, entiendo. Un edificio, una playa normal. Exacto. Pero al no haber playas comunes, ni acantilados de un tamaño reconocible, ni construcciones humanas, pues el ojo humano pierde la profundidad. Pierde la referencia por completo. Totalmente. Y además hay que sumarle que la refracción de la luz sobre las aguas gélidas del Atlántico Sur distorsiona las imágenes en el horizonte. Wow. Entonces, desde un barco, a varios kilómetros de distancia, una colina cubierta de este pasto tussac, oscilando violentamente por el viento oscuro, Sí. se registra en el cerebro inevitablemente como el dosel de un bosque túpido. Es que es increíble. Es como comprar una casa por catálogo basándote en una foto espectacular, ¿no? Buena analogía. Y al llegar ahí con todas tus cajas de mudanza descubres que la fachada era un decorado de cartón de Hollywood. Tal cual, una decepción absoluta. Y aquí es donde la ilusión óptica desaparece bajo las botas de los colonos al desembarcar. Caminan hacia esos árboles y descubren que son juncos gigantes. Y el impacto psicológico, bueno, tuvo que ser demoledor. Lo fue. Especialmente considerando quiénes iban a bordo. Porque no eran todos soldados a sueldo o marineros curtidos que aguantan lo que sea. Ese es el factor humano que hace esta historia tan tensa, la verdad. Sí, Entre las 150 personas había varias familias de acadianos. los franco-canadienses. Pocos años antes. O sea, venían ya de un trauma. Venían de un trauma gigante. Eran, a todos los efectos, refugiados climáticos y políticos. Lo habían perdido absolutamente todo. Todo. Sus granjas, sus casas, sus herramientas. Todo. Se subieron a esos barcos porque Francia les prometió un nuevo comienzo. Sí. Una tierra donde, podrían reconstruir sus vidas y estar en paz. Y en lugar de la tierra prometida los sueltan en esta llanura pedregosa barrida por el viento antártico. Imagínate la escena. Es que esto plantea un problema de ingeniería y de supervivencia inmediato. O sea, cualquier manual de colonización del siglo XVIII empieza con el hacha. Sí, el hacha y la madera. Claro, si no tienes madera, no hay vigas para sostener un techo bajo la nieve. Y peor aún, si no tienes leña, no hay fuego. Ese es el punto crítico. Porque sin fuego en esa latitud, la muerte por hipotermia es una certeza matemática a las pocas semanas de desembarcar. Y sin fuego, como bien sabemos, tampoco hay civilización preindustrial. No puedes hacer nada. O sea, no puedes forjar metales, no puedes reparar las herramientas de hierro, no puedes cocinar alimentos para prevenir enfermedades como el escorbuto. Estaban condenados. Estaban literalmente al borde del colapso total en la primera semana. ¡Wow! Pero, y aquí viene el giro, el suelo mismo de la isla escondía la solución. A ver. Mientras exploraban desesperados por los alrededores, descubrieron enormes depósitos de turba. Ah, claro, la turba. Bueno, para quienes no tienen un pantano cerca de casa, la turba suena a un concepto un poco abstracto. Básicamente es una especie de precarbón, ¿verdad? Se podría describir así, sí. Es materia orgánica, raíces, musgo, todo acumulado durante miles de años en un ambiente frío y anegado de agua. Exacto. Y se va pudriendo pero tan lentamente que retiene una inmensa cantidad de carbono. Exactamente. Al haber tanta humedad y tan poco oxígeno en esos pantanos, el material vegetal no llega a descomponerse por completo. Ya veo. Entonces se comprime en una capa densa y esponjosa. Lo que los hombres de Ubigail encontraron fue básicamente un salvavidas térmico bajo sus pies. Qué suerte, la verdad. Pero, ojo, usar turba no es tan sencillo como recoger una rama seca del suelo y prenderle fuego con una chispa. No. No, requiere un proceso mecánico bastante específico. Claro, me imagino, porque está empapada en agua. Empapadísima. Si intentas encender barro húmedo, lo único que vas a conseguir es humo en los ojos y mucha frustración. Así es. Tuvieron que organizar cuadrillas de inmediato para extraer la turba. ¿Cómo la sacaban?
Se corta en bloques rectangulares, que son muy parecidos a unos ladrillos grandes, utilizando palas especiales. Ok, ladrillos de tierra. Y luego, y esta es verdaderamente la parte crítica de la supervivencia, hay que apilarlos de una forma específica, ¿Para qué? para que el viento helado circule entre ellos y los vaya secando. Ah, usan el mismo viento hostil a su favor. Exactamente. Extraer la humedad de ese bloque puede tomar semanas enteras. ¡Wow! Pero una vez que ese ladrillo marrón está seco del todo, se convierte en un combustible extraordinario. Es fascinante pensar en esa transición, la verdad. Pasan de la desesperación más absoluta de no tener un solo tronco de leña a descubrir un suelo que literalmente arde. Es como magia para ellos. ¿Sí? Y las bitácoras detallan como, una vez seca, la turba no solo sirvió para calentar a estas familias acadianas durante las noches gélidas, sino que ardía con tal intensidad y constancia que logró alimentar la fragua de los herreros. O sea, les salvó la tecnología también. Totalmente. Lograron fundir y reparar hierro usando lodo milenario. Y bueno, una vez resuelto el problema urgente del frío, viene el problema del refugio. Las casas. Las casas. El ingeniero de la expedición, un hombre llamado Luigi de la Serre, pues tuvo que diseñar un asentamiento entero. ¿El futuro Port Louis? Exacto. Y lo tuvo que hacer rompiendo todas y cada una de las reglas de la arquitectura europea. Es que Luigi de la Serre demostró una adaptabilidad brillante como ingeniero. O sea, si no tienes vigas de madera estructural, tienes que recurrir a la masa térmica y a la gravedad. Sí, no queda otra. El diseño del Fuerte San Luis y de las viviendas se basó principalmente en el uso intensivo de piedra, Piedra extraída de ahí mismo. de las colinas cercanas, unida con barro y una argamasa rústica. Pero la innovación real de este hombre estuvo en los aislamientos y en los techos. Claro, porque el viento se colaría por las piedras. Utilizaron el mismo entorno que los había engañado, ¿verdad? Exacto. Construyeron las paredes intercalando las piedras con bloques de césped y esa tierra gruesa. Sí. Ese aislamiento de tierra es increíblemente efectivo contra los vientos constantes de las Malvinas. Sella las grietas. Evita por completo que el aire frío penetre las paredes de piedra. Pero ¿cómo resolvieron el tema del techo? O sea, hacer un techo sin vigas largas de madera parece imposible. Bueno, aprovecharon hasta el ultimísimo recurso traído en los barcos. Ya. Emplearon madera vieja de naufragios o la poca madera de deriva que llegaba a las costas por las corrientes. Migajas, básicamente. Migajas. Pero la cubierta principal, el techo en sí, fue una obra de cestería a gran escala. ¿Cestería? Sí. Utilizaron cantidades industriales de ese mismo pasto tusac gigante que los había engañado al llegar. O sea, los falsos árboles se convirtieron en el techo. Exactamente. Al trenzarlo y apilarlo en capas muy, muy gruesas, el pasto se vuelve impermeable ¡Qué maravilla! y actúa como un aislante térmico fantástico. Las crónicas dicen que trabajaron con una urgencia febril, Y con el invierno acercándose. coger la pólvora y refugiarse antes de que llegara lo peor de la nieve. Fue un triunfo absoluto de la fuerza bruta y sobre todo del ingenio humano. Sin duda. Ahora, una vez que logras levantar la cabeza de ese barro y ya no estás preocupado por morir congelado esa misma noche, empiezas a mirar a tu alrededor. Y lo que observó esta expedición científica ilustrada fue un ecosistema que, bueno, los dejó absolutamente perplejos. Fascinados. Sí, es como si hubieran desembarcado en una versión austral de las Islas Galápagos. Una burbuja biológica totalmente aislada del resto del planeta. Es que el nivel de aislamiento de las Malvinas durante milenios había creado un fenómeno evolutivo que hoy en biología conocemos como mansedumbre insular. Mansedumbre insular, ok. Sí, a lo largo de miles de años, sin la presencia de depredadores terrestres grandes. Claro, ni humanos ni felinos grandes. Exacto. Los animales de ese archipiélago perdieron por completo la respuesta instintiva de huida. No sabían lo que era huir. El concepto del miedo, digamos, no existía en su comportamiento. Yo leyendo los relatos de los marineros, la verdad, parecen sacados de un cuento infantil, pero eran hechos biológicos reales. 100% reales. Describen cómo caminaban por la playa tranquilamente y las aves simplemente volaban y se posaban sobre sus hombros. Sobre sus sombreros. Sí, Y que no necesitaban usar redes, ni trampas, ni armas para atraparlas. bastaba con extender la mano. Es una locura. Extendías la mano y las tomabas. Era un nivel de confianza instintiva que los europeos, pues acostumbrados a bosques donde cualquier animal sale corriendo al escuchar una rama rota,
pues no lo podían procesar. Y fíjate que el ejemplo supremo de esta anomalía evolutiva fue el único mamífero terrestre nativo del lugar. El famoso zorro lobo. El zorro lobo de las Malvinas, que en algunos registros históricos aparece conocido como Warrash. Warrash, sí. Era un cánido bastante robusto, similar a un coyote grande o quizás un lobo pequeño. Un depredador en teoría. En teoría. Pero cuando los europeos desembarcaron, en lugar de esconderse en las colinas o, no sé, mostrar los dientes para defender su territorio, Sí. estos lobos se acercaron a los campamentos caminando con total tranquilidad. Wow. Entraban a las tiendas de campaña, moviendo la cola, o sea, movidos por una simple y pura curiosidad hacia estas extrañas criaturas bípedas que acababan de llegar. Es que imagínate la escena, es completamente irreal. Tienes estos hombres curtidos del siglo XVIII que en Europa considerarían a un lobo como la encarnación del peligro letal. El gran enemigo. Claro, y están viendo cómo este animal salvaje se acerca a oler sus botas sin un solo gramo de hostilidad. Parecían perros domésticos. Sí. Pero, y aquí es donde la historia adquiere un tono bastante más sombrío. Sí. Porque Bougainville, claro, como hombre de la ilustración que era, venía con la intención de estudiar y clasificar la naturaleza. Quería expandir el conocimiento humano. Ese era el ideal ilustrado. Pero la supervivencia impone una lógica muy diferente a la de la filosofía. Lamentablemente, porque la necesidad térmica y calórica de la colonia destruyó esa inocencia biológica casi de inmediato. Muy rápido. Sí, se dieron cuenta muy pronto de que las provisiones que habían traído en los barcos desde Francia pues no iban a durar para siempre. Claro. Necesitaban grasa urgentemente para lubricar las herramientas. Necesitaban aceite para poder iluminar las noches eternas del invierno austral. Que son larguísimas. Y sobre todo, necesitaban carne fresca. Para evitar el escorbuto. Exacto. Y para alimentar a 150 personas que estaban trabajando físicamente de sol a sol, rompiendo piedras. Y claro, la colonia se transformó, por pura fuerza de necesidad, en el superdepredador alfa que ese ecosistema frágil nunca había tenido. Fue una masacre ecológica. Sí, la cacería indiscriminada de lobos marinos para extraerles el aceite, la matanza de todas estas aves que se acercaban confiadas, y la cacería sistemática de esos mismos zorros lobo que llegaban moviendo la cola pacíficamente. Se convirtió en una rutina industrial diaria. Tristísimo. El propio Bougainville, y esto lo anota en sus diarios con cierta frialdad científica, Sí, lo documenta todo. relata cómo estos animales que al principio se acercaban sin ningún miedo, aprendieron en cuestión de muy pocos meses a huir despavoridos al ver la silueta de lo que él mismo describe textualmente como el cruel enemigo humano. Es el costo más inmediato de la colonización. O sea, la imposición de una infraestructura humana de ese tamaño requiere extraer energía del entorno a un ritmo que el ecosistema simplemente no puede soportar. No está preparado. No. Pero claro, para Bougainville, asegurar la viabilidad física y alimentaria de Port Louis era solo el primer paso. Lo más urgente. Exacto. Ahora que las casas de piedra estaban hechas, que los fuegos de turba por fin ardían y los estómagos estaban, digamos, relativamente llenos, Sí, podía concentrarse en el verdadero motivo por el que habían cruzado el mundo, el reclamo geopolítico. el tablero internacional. Exacto. Porque había que dejarle claro a toda Europa que ese trozo de roca, viento y pasto pertenecía a Francia. Totalmente. Y esto nos lleva al 5 de abril de 1764, que es el día en que un campamento de supervivencia, improvisado con barro y pasto Tussac, se convierte oficialmente en territorio del rey Luis XV. La ceremonia de fundación. Sí, y la ceremonia que describen las fuentes es fascinante por el contraste absoluto que tiene con el entorno. Era surrealista, me imagino. Sí, o sea, tienes a esta gente en el fin del mundo, rodeados de viento helado, vistiendo sus mejores uniformes militares de gala. Llenos de barro, seguramente. Una salva de 21 cañonazos, que, bueno, debió espantar a cada ave en 10 kilómetros a la redonda. Seguro. Y luego, todos los colonos, incluyendo los acadianos, entonaron solemnemente el Te Deum, este himno religioso tradicional. Es que todo ese ruido, los cañones, los himnos, todo ese esplendor tenía un propósito legal muy, muy estricto. ¿Ah, sí? No era solo presunción. No, para nada. En el derecho internacional europeo del siglo XVIII, no bastaba con ser el primero en descubrir o pisar una tierra. ¿Ok? El concepto legal de terra nullius, o sea, la tierra de nadie,
Requería lo que en la época llamaban una ocupación efectiva. ¿Ocupación efectiva? Sí, y actos de soberanía que fueran demostrables ante otros imperios. Los cañonazos y las proclamas en voz alta eran importantes para el momento. Sí, hacían ruido, pero el acto diplomático más contundente y duradero de ese día no fue algo que gritaron al viento de la Patagonia, No, sino algo que escondieron bajo tierra. sí, esto me encantó. Construyeron un pequeño obelisco conmemorativo justo en el centro del nuevo asentamiento. Un símbolo clásico, ¿no?, de reclamación territorial. Muy típico de la época. Pero la genialidad de Bougainville estuvo en los cimientos de ese obelisco, porque debajo excavaron y enterraron monedas francesas y una gran medalla de plata. La famosa medalla. Sí, de un lado tenía el rostro del rey Luis XV y del otro la fecha de la fundación enmarcada en una frase en latín que decía: con amor, tenues grandia. Y es una frase súper poética. La frase se traduce aproximadamente como: con amor las cosas pequeñas se hacen grandes. Qué bonito. Sí, reflejaba la esperanza de los franceses de que este rincón miserable y helado floreciera y se convirtiera en un gran imperio comercial. Claro. Pero a nivel práctico, el acto de enterrar esa medalla es, de verdad, una táctica legal brillante. Una jugada maestra. Era una póliza de seguro permanente. Claro, porque si lo pensamos, Bougainville sabía perfectamente que los españoles los estaban buscando desde que salieron de Montevideo haciendo ruido. Por supuesto, Viena estaba tras ellos. Y sabía que los ingleses llevaban décadas obsesionados con controlar ese paso hacia el Océano Pacífico. Exactamente. O sea, en esa época colonial, los imperios competidores solían hacer algo muy brutal. ¿Qué hacían? Llegaban a las colonias rivales recién fundadas, quemaban todos los edificios hasta los cimientos Ya. y derribaban cualquier bandera, cruz o monumento para borrar por completo la presencia física del ocupante anterior. Como si nunca hubieran estado ahí. Tal cual. Entonces, al enterrar esta placa de plata, con inscripciones en latín... Que funcionaba como el lenguaje legal universal de Europa en ese momento, claro. Exacto. Al hacer eso, Bougainville se aseguraba de que, incluso si una flota enemiga arrasara Port Louis y no dejara una sola piedra en pie, Sí. la tierra misma iba a conservar el título de propiedad irrevocable a nombre de la Corona de Francia. ¡Qué astucia! Quien excavara allí en el futuro para intentar construir su propio fuerte, pues encontraría inevitablemente la prueba legal de quién había llegado primero. Es un nivel de pensamiento estratégico verdaderamente fascinante. Sí, muy de ajedrecista. Básicamente es un mensaje encapsulado en el tiempo, diseñado específicamente para los abogados internacionales del futuro. Exacto. Y por un momento, la verdad es que en esos primeros meses de 1764, la estrategia pareció funcionar perfectamente. Porque contra todo pronóstico humano y climático, Port Louis se mantuvo en pie. Habían vencido la trampa mortal de esos falsos árboles que resultaron ser pasto. Descubrieron la turba. Encontraron el secreto de la turba, ¿sí? Y las familias acadianas, que lo habían perdido todo en Canadá, ahora tenían casas aisladas del frío extremo, construidas con un ingenio asombroso por el ingeniero. Era un éxito rotundo. Los reportes que Bougainville preparó para enviar al rey hablaban de un primer invierno patagónico superado con éxito, sin pérdidas humanas catastróficas. Que ya es decir mucho. Le habían demostrado a toda Europa, en papel, que estas islas implacables podían sostener una civilización. Y sí, o sea, habían domesticado la hostilidad inmediata de la isla, sin duda alguna. Sí, Se sentían muy seguros y sobre todo orgullosos de su proeza de supervivencia. con justa razón. Pero, y esto es lo trágico, mientras ellos se acomodaban felices alrededor de sus fuegos de turba en la costa este de la isla, ignoraban por completo que la maquinaria bélica del mundo ya se estaba cerrando sobre ellos. Claro. O sea, el aislamiento de la isla era una ilusión total. Absoluta y total, porque al mismo tiempo que Bougainville redactaba sus victoriosos reportes de éxito para el rey, Sí. una poderosa flota de la Marina Real Británica, liderada por el comodoro John Byron, Uy, los ingleses. sí, ya navegaba en secreto, directamente hacia el oeste del archipiélago, con órdenes estrictas de fundar su propio asentamiento rival. En las mismas islas. En las mismas islas. Y a miles de kilómetros al norte, en Buenos Aires y Montevideo, la burocracia pesada del Imperio Español. Finalmente estaba uniendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Exacto. Estaban preparando una respuesta diplomática y militar ante lo que ellos consideraban una invasión inaceptable en su zona de influencia exclusiva. Así que el
el tablero estaba perfectamente preparado para una colisión internacional de proporciones épicas en el lugar más despoblado y frío del planeta. Así es. La supervivencia física, que de por sí fue un milagro, resultó ser solo el primer acto de esta obra. Apenas el prólogo, diría yo. Sí. Y al cerrar el análisis de hoy, resulta muy difícil no quedarse pensando en la enorme contradicción de esta historia de triunfo humano que acabamos de repasar. Totalmente. Es inevitable recordar a ese Huarach, ¿no? Ese lobo zorro nativo que caminó por la playa, moviendo la cola pacíficamente para recibir a sus nuevos vecinos. Conociendo cómo la urgencia vital de la civilización transformó tan rápido ese ecosistema virgen, esta expedición nos deja, para quienes nos escuchan, una interrogante bien inquietante. A ver. Cuando el ser humano se enfrenta a una naturaleza extrema y logra someterla para sobrevivir, ¿somos nosotros los que nos adaptamos al entorno gracias a nuestro ingenio? ¿O simplemente forzamos al entorno a rendirse hasta que algo se rompe para siempre? Una paradoja fascinante. Es una paradoja sobre el costo real de la supervivencia, una que estoy seguro seguiremos viendo mientras se desata la tormenta diplomática en este fin del mundo.